estar desestimados todos nuevamente. Ya, entonces, habíamos visto el tema de los indicadores. En este caso, habíamos visto la curva de flujo fraccional. O sea, en realidad, un indicador es el flujo fraccional, ¿verdad? Otro indicador es la relación de movilidad, que también vimos la anterior clase. Entonces, para recapitular, solamente el tema de la importancia de estos dos valores, ya que nos permiten determinar justamente la eficiencia de la recuperación. Ya. Y van a ver cómo a través de la curva de flujo fraccional podemos determinar de manera gráfica inclusive nosotros cuál es la recuperación en un momento dado. Ya. Entonces, no se olviden que es muy necesario ver el tema de la curva de flujo fraccional, ¿sí? Así como la relación de movilidad. En el caso de la curva de flujo fraccional, nosotros consideramos un elemento que es muy importante, ¿no? Les hago una pregunta antes de hacer la consideración. ¿Dónde se mide el flujo que sale de un reservorio? Si nosotros tenemos, acá tenemos un reservorio, cualquiera de estos, ¿dónde medimos el flujo? Asumamos que vamos a producir petróleo por este pozo. Y acá tenemos todo el reservorio. No, bueno, acá tenemos dos reservorios. En esta gráfica mejor. Fíjense, acá tenemos los baleos. Acá tenemos el reservorio, ¿no? Todo este es el yacimiento, pero acá este es el net pay, porque tenemos este espesor saturado con petróleo, ¿no? El límite inferior sería el contacto, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros denominamos a esta porción como reservorio petrolífero, ¿no? O reservorio de petróleo crudo, ¿no? Partiendo del concepto de lo que es un reservorio convencional. Entonces, ¿dónde mediríamos nosotros el flujo fraccional? ¿En qué parte? ¿En un punto dentro del reservorio? ¿Dónde? ¿Dónde se mide la presión fluyente de fondo de pozo? A ver. En el cabezal de pozo, ingeniero. A ver, el cabezal de pozo es muy diferente al árbol de Navidad, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que quedar claro para todos. En el árbol de Navidad, nosotros podemos medir presión y temperatura. Ya. Después hay un choque con el que podemos, en el árbol de Navidad tenemos un portachoques, salvo que el choque se lo instale a unos pies del árbol de Navidad en la línea. Pero generalmente uno puede medir el caudal que sale del pozo a la salida del árbol de Navidad, pero no en el cabezal de pozo. El cabezal es otra cosa, ¿no? No se confundan. Listo, ingeniero. ¿Ya? Es lo mismo, cuando han visto ustedes perforación, es lo mismo BOP que cabezal. No creo, ¿verdad? Entonces, hay un tema. En superficie, como dice, creo que eras estimado William, o Wilhelm, perdón. Pero el flujo, William, ¿verdad? Nosotros estamos hablando del flujo de fluidos, en este caso petróleo crudo y agua, en el reservorio. Entonces, generalmente nosotros medimos el flujo de fluidos, ¿ya?, en
el punto medio de los baleos, ¿no? Siempre van a medir ustedes el flujo y la presión fluyente de fondo de pozo en el punto medio de los baleos, salvo que su arreglo no lo permita, ¿no? Y ustedes por algún motivo no hayan podido bajar un memory para leer el caudal y tengan que leerlo por encima, digamos, ¿no? Por encima inclusive del nivel de medición. Pero obviamente ahí se tendría que hacer una corrección. Entonces, por eso es que generalmente la presión de fondo fluyente y el flujo se mide en el punto medio de los baleos, casi siempre. Si eso si no lo recordaban, entonces ahora recuérdenlo, por favor. ¿Ya? ¿Por qué les decía esto? Porque de la misma forma, el flujo fraccional de agua se lo mide en el punto medio de los boleos en subsuelo, ¿no? No se olviden que este término, flujo fraccional, está referido a condiciones de reservorio, estimado William, ¿verdad? Te felicito por participar. Ahora solamente es eso, que quede claro. ¿Está bien? A condiciones de reservorio, no a condiciones de superficie. Tú mencionaste a condiciones de superficie, obviamente mencionando el cabezal. Ya se les dijo cuál es la diferencia, ¿no? Los árboles de Navidad se instalan sobre, ¿no? Entonces ahí dependiendo qué tipo de arreglo, qué tipo de árbol de Navidad tienen y cuántas líneas. Puede ser un árbol de Navidad simple, que tenga una sola línea o una sola tubería de producción. Puede ser dos, línea larga, línea corta, dependiendo si son dos reservorios que se van a producir en paralelo, ¿no? Entonces, o puede ser también un árbol de Navidad simple para una terminación simple selectiva. Eso también es diferente, dependiendo cómo quieran producir, cuál es la estrategia de producción, ¿no? Entonces, como les decía, la anterior clase, acá nosotros veíamos el flujo fraccional. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que la forma de las curvas difieren, ¿no? Acá difieren las formas de las curvas. Hay una más con mayor inflexión, ¿no? Otra más cóncava. Entonces, cada una de estas curvas lo que hace es reflejar un movimiento, un comportamiento de los fluidos diferente, ¿no? Acá vamos a tener un porcentaje de agua diferente al porcentaje de agua que tengamos acá, ¿sí? Para un mismo periodo de tiempo o en un determinado periodo de tiempo, perdón. Entonces, es muy importante poder conocer el flujo fraccional y por ende también la relación de movilidades. Como les decía, estos son los dos indicadores. Hemos ahondado bastante en la explicación acá, entonces ahora lo que vamos a hacer es ya entrar directamente al tema de cómo se determina generalmente la eficiencia de desplazamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque como habíamos hablado anteriormente, puede permitir una inyección de agua bien planificada, ¿no? Puede permitir el mantenimiento de la presión del reservorio. Entonces, con esto va a permitir maximizar la recuperación de petróleo crudo. Entonces, fíjense que el desplazamiento lineal, a nosotros hablamos de desplazamiento lineal, ¿no? Cuando vemos un reservorio homogéneo, generalmente van a ver, como les mostré la anterior clase en el software, ¿no? Que se puede manejar en 1D o también podemos manejar en función a si tenemos reservorios estratificados, de acuerdo a la configuración del reservorio. Ya, pero generalmente cuando nosotros hablamos de teoría de flujo fraccional, ya estamos hablando de que se puede dar en un modelo 1D, que es la manera más simple, ¿no? Entonces, fíjense, este es el desplazamiento lineal, ¿no? Que es
sino proporcional o sinónimo de 1D y que lo vamos a ver en el simulador. Pero también pueden existir otros tipos de sistemas o de modelos más complejos, ¿ya? Entonces, ya para los modelos que son diferentes al modelo lineal o de desplazamiento lineal, simuladores como EMBAL ya no son aplicables, ¿sí? Porque necesitamos generar un modelo de reservorio. EMBAL puede hacer otra simulación, no en 3D, ya para otro tipo de modelo, para reservorios estratificados, por ejemplo. Pero si nosotros quisiéramos hacer el modelado de un desplazamiento 2D, ¿no? Tendríamos que ver, por ejemplo, el CMG, otros simuladores, no sé, Eclipse, yo no lo sé manejar, ¿no? Entonces, con lo que sé, les voy a mostrar. Por ejemplo, en el caso de desplazamiento lineal, generalmente se utiliza la teoría de desplazamiento o avance frontal, perdón, para el desplazamiento lineal, ya, porque nos permite inferir cómo va a ir el comportamiento de la inyección de agua y el desplazamiento de petróleo dentro del reservorio, ¿no? Entonces, fíjense que las velocidades de los fluidos que tenemos dentro del reservorio generalmente van en la misma dirección en cualquier punto dentro del reservorio para un periodo determinado de tiempo, ¿no? O en todo momento, ¿no? Entonces se utiliza la teoría de desplazamiento frontal, ¿ya? Y el modelo de desplazamiento tipo pistón, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos del desplazamiento frontal, entonces podemos partir desde lo propuesto por Buckley-Leverett, ¿no? ¿Qué decía Buckley-Leverett? ¿No? En su momento ellos lo que hicieron es representar el flujo fraccional, ¿ya? En este caso estamos viendo para inyección de agua, considerando el concepto que les había dicho inicialmente, ¿no? Este de acá, ¿no? Que la porción de agua que fluye dentro del reservorio o el flujo fraccional de agua es equivalente